están? ¿Ya se despertaron bien, bien? Es viernes, maestra. Pues sí, cariño, pero los viernes también se trabajan. ¿Tú crees? Sí, así es. Ni modo. Pero mira, piensa así como yo le digo a mi sobrina, porque ella está en medicina. Y le digo, imagínate que tuvieras que ir a la escuela. ¿A qué horas te tienes que levantar para llegar a las 7 en punto? Veamos esto como algo positivo. Pero bueno, a ver, ahora sí díganme en qué me quedé, si son tan amables. ¿Vimos un ejercicio de esto, de la segunda derivada o no? Sí, maestro. El día de ayer sí vimos un ejemplo. Nada más uno. Sí. Bueno, ok. Sí, uno. Esto. Es que se me hace que esta va acá. Sí, ok. Vamos a ver el siguiente. Realmente sencillo, nada más hay que seguir la receta. Por eso les decía, traten de copiarla en un cartoncito, en alguna cosa así, o en una hoja, para que ustedes la tengan a la mano. Fíjense, aquí dice calcular el máximo, el mínimo y el punto de inflexión, si es que existen, de la función y igual a menos x cúbica más 3x más 5. Obtener primero paso, ¿no? Obtener la derivada. Como es una potencia, la verdad es que está muy sencillo. Nos queda menos 3x cuadrada más 3. Luego, igualar a 0, paso 2. Paso 3, resolver la ecuación. Aquí yo decidí resolverla por la ecuación cuadrática. Sin embargo, pude haber, el único que podía obtener como factor común era el 3, ¿sí? Entonces, como la X es la que me importa factorizar, pues no tenía caso, o sea, no se puede factorizar. Sí, porque hubiera tenido que sacar 3 y me quedaba menos X cuadrada más 1. Entonces, realmente no teníamos, no podíamos obtener bien, o bueno, sí se podía, pero un poco, cuando no se tiene mucha habilidad en esto, cuesta un poquito más de trabajo. Entonces, lo que tenemos aquí es que vamos a utilizar la fórmula general cuadrática y de esta manera, si ustedes se fijan, b vale 0. Entonces se me reduce mucho mi ecuación, ¿sí? Y lo que obtenemos aquí es de que x puede ser menos 1 o 1, ¿sí? Y eso es lo que yo les decía. A ver si me permite por acá hacer. Fíjense aquí, si era sencilla resolverla por medio de la factorización, porque me hubiera quedado 3 por x al cuadrado, perdón, menos x al cuadrado más 1, ¿sí? Y entonces yo necesitaba que en este caso esta menos x cuadrada fuera 1, ¿sí? Menos 1, perdón, para poder aquí, que fuera menos 1 más 1, sería 0. Y entonces ya mi ecuación toda se iba a 0. Si yo factorizo, fíjense, ¿con qué valor
voy a quitar el signo, porque el signo ya lo necesito. X cuadrada, ¿de qué manera me... Ah, pues con -1 y 1. El problema aquí es cuando ya tenemos otro valor, o sea, el 1 es facilísimo, pero si tengo otro valor, ya no, ya me cuesta más trabajo. Por eso ustedes evalúen qué les conviene más, si factorizar o utilizar la fórmula cuadrática. Ya les había yo enseñado a usarla en la calculadora, ¿no? A los que pueden. ¿Sí o no? Sí, profesora. Entonces, pues a lo mejor es más sencillo así o... Pero bueno, ¿para qué hicimos esto de calcular la solución de una ecuación cuadrática que era la derivada? Fue para calcular los puntos críticos. Ya vimos que son 2, -1 y 1. Calculamos la segunda derivada. En este caso, al sustituir -1, me queda -6 por -1, 6. ¿Y esto qué me dice? Como es positiva la pendiente, me dice que hay un mínimo. Y cuando yo, perdón, que hay un mínimo, pero ese mínimo está en el punto X igual a -1. Me falta calcular Y. Luego, si yo sustituyo el otro punto crítico, me dice -6 por 1 igual a -6. Lo que me indica esto es que hay un máximo, ¿sí? Donde en el punto X igual a 1. Y entonces, ahora con estos valores de -1, ¿sí? Para poder calcular el valor de Y. Entonces, eh, sustituimos en la ecuación original el valor de aquí estoy, es que esta cosa está inestable. Permítanme un segundo para sacar la presentación. Ahora sí, me dice que el mínimo entonces está en el punto -1,3. Luego, para calcular qué pasa cuando X vale 1. Entonces, volvemos a
Ay, chicos, perdón por mi internet, pero se me hace que a lo mejor ustedes estuvieron rece y rece para que estuviera así, ¿verdad? Y no hubiera clase. Pero bueno, vamos a ver. Para el punto de inflexión, acuérdense que dijimos que si la segunda derivada era igual a 0, allí había un punto de inflexión. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a igualar a 0 mi segunda derivada. En este caso, lo único que tendría que hacer sería despejar, ¿sí? La X, porque mi segunda derivada es lineal. Entonces, vamos a ver, ya tengo el punto donde está el punto de inflexión, más bien ya tengo la coordenada X donde está el punto de inflexión, y lo que vamos a hacer ahora es sustituir esa coordenada en mi ecuación original y me dice que Y es igual a 5. Por lo tanto, el punto de inflexión está en 0,5. Ahora, vamos a ver la gráfica que se generó. ¿Se acuerdan dónde estaba el mínimo? ¿Sí o no? Ya todo el mundo me abandonó. Sí, nada más te ríes, ¿verdad? Fíjense, ¿se acuerdan que el mínimo? Aquí está, a lo mejor la gráfica la voy a hacer un poquito más amplia, porque a lo mejor así ya nos queda más, un poco más claro, visualmente, dónde está el mínimo, ¿sí? Fíjense, aquí pues, rápidamente ubicamos al mínimo, ¿no? Que dijimos estaba en el punto menos 1,3. Luego, mi máximo, ¿dónde está? Pues aquí vemos que es este punto y está en el punto 1,7. Este punto de inflexión, bueno, no es tan fácil visualmente ubicarlo. Cuesta un poquito de trabajo, pero según me dicen mis cálculos, está en el punto 0,5. ¿Qué quiere decir? En este punto empieza o termina, como lo veamos, termina una parábola y en el siguiente, y en ese mismo punto empieza la otra. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, maestra. A ver, no, uno cañón para siempre. No, profesora, todo bien. No, profe. A ver, ahora fíjense, ahora sí nos vamos a ir ya con algo más, ¿cómo se dice? Con algo, más de aplicación. Me dice calcular el ingreso máximo del modelo y es igual a 4x cúbica más 30x cuadrada más 48x más 28. ¿Qué tenemos que hacer en primer lugar? A ver, díganme. Derivar. 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 Entonces, que nos quede el exponente multiplica el coeficiente, la potencia pierde un grado. Eso yo creo que ya se lo aprendieron, ¿verdad? Entonces, nos queda 12x cuadrada menos 60x más 48. Segundo paso, igualar a 0. Tercer paso, calcular los puntos críticos. Aquí, bueno, nuevamente, como tengo este 48, ¿sí? Podría en algún momento dado, no puedo factorizar por parte de la X, pero en este caso podría factorizar por parte de del término independiente. Entonces puedo sacar esto y decir 12 por X cuadrada menos 5, ¿sí? Más, más 4, ¿no?
Sería 5X, ¿no, maestra? Ah, sí, perdón, tienes toda la razón, corazón de melón. Entonces nos queda X cuadrado. Perdón, X. Y entonces luego, ¿qué tendríamos? O sea, si se fijan, pues me queda una ecuación más sencillita, pero al fin y al cabo, de segundo grado. Entonces, pues no me sirve mucho en este caso, porque de todas maneras, ya a lo mejor podría factorizar esto, menos por menos más, necesito un número que es sumado. O sea, tendría que volver a aplicar otra factorización, pero como me está afectando el 12, entonces ya se me va complicando cada vez más. Aquí puedo aplicar otra vez la factorización y decir x menos 4 por x menos 1. Así 4 menos 4 menos 1 me da menos 5 y 4 por 1, menos 4 por menos 1 me da 4. Entonces, fíjense, tengo que hacer otra factorización. Digo, lo que quiero es que ustedes vean que les es más fácil. Entonces, aquí podría decir x menos 4 por x menos 1. Ahí está mi factorización. Y entonces, ¿cuánto? Si tengo esta factorización, ¿cuánto valdría x? A ver, díganme. ¿Cuánto debe de valer x para que esto me dé 0? 4 y 1, ¿no? 4 y 1. Que si se fijan, fue a la hora que yo apliqué mi ecuación cuadrática, es lo que me queda, que x vale 4 o x vale 1. Ahí ya obtuve mis puntos críticos. Entonces, ¿ahora qué hago con esos puntos críticos? Pues tengo que evaluar, en primer lugar, es mi paso 4, calcular la segunda derivada. Vuelvo a derivar y entonces aplico la prueba. Sustituyo el valor de x en la segunda derivada, o sea, el valor de mi primer punto crítico, y resulta que me dice que es menos 36. ¿Qué quiere decir allí? Bueno, que hay un máximo. En el caso de el otro punto crítico, cuando lo evalúo, entonces me dice que la pendiente en mi segunda derivada sería 24 por 4 menos 60, 36. Entonces, en ese caso, al ser positivo, hay un mínimo. Entonces, ahora fíjense, aquí es más sencillo porque ya no tengo que trabajar tanto. ¿Puedo tener ingresos negativos? Pues no, entonces lo desecho. No, perdón. Yo necesito tener, como es ingreso, necesito el máximo. El mínimo no me sirve para nada. Entonces puedo descartar el calcular el mínimo. Si hubiera sido costos, por ejemplo, sí me hubiera necesitado el mínimo y el máximo lo descarto. Entonces, con el 1, que es mi punto crítico, donde se me maximiza mi función, lo calculo la función original y resulta que es igual a 50. Entonces me dice, ¿qué quiere decir esto? Que el ingreso máximo de 50 unidades monetarias se obtiene vendiendo un solo artículo. ¿Sí? ¿Sí vamos bien con la interpretación? Sí. A ver. Sí, maestra. Vamos a ver, rapidísimo. Voy a borrar. Ya sé que tienen la presentación allí, pero al menos inténtenle, ¿no? Intenten, por favor, a ver, vamos a calcular el costo mínimo.
Ustedes lo pueden hacer. Primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Derivar. Órale. A ver si vamos entendiendo el método, por favor. ¿Alguna duda? Aquí estoy, ¿eh? ¿Cómo van? ¿Ya calcularon sus puntos críticos? Sí. Bien. A ver, sus puntos críticos fueron 1 y -3. Sí. Sí. Perfecto. ¿Se fijan cómo aquí no puedo factorizar más que con el 3? Pero vuelvo a lo mismo, me tendría que volver a factorizar otra vez para tener los valores. Entonces, no nos conviene. ¿Ya llegaron al costo mínimo?
¿Ya? ¿Ya llegaron al costo mínimo? Sí, ya. ¿Los demás? También, maestra. ¿Les quedó 1,15? Sí. Bueno. Entonces vamos a Proba. ver. ¿Mandé? Sí, ¿Sí te quedó así, cariño? Ok. Entonces, vamos a ver. Va la evidencia 19. ¿Y qué creen? La tarea 9. Ok. Entonces, la tarea 9 está larguita. Y tengo tiempo, sí, de empezar a ver los marginales. Ya habíamos hablado del concepto marginal, ¿se acuerdan o no? Sí, profesora, más o menos. Más o menos. Bueno, dentro de lo que es la administración, ¿sí? Una derivada también puede servirnos para indicar un concepto marginal, que quiere decir, bueno, es una tasa de cambio, es un valor que me permite ver cómo cambia mi ecuación, ¿sí? Entonces, este marginal se calcula siempre por producto o por algún servicio, como servicios son como el mío, que doy clases, no estoy vendiendo ningún producto, estoy vendiendo pues la materia, el conocimiento, puede ser un cliente, etcétera, ¿no? O sea, el concepto marginal sirve para eso. Entonces, también podemos calcular un punto máximo cuando nosotros tenemos el marginal, el concepto marginal, ¿sí? Y entonces vamos a ver qué es lo que sucede, ¿sí? Con relación a la unidad adicional. Aquí vienen unos conceptos que decíamos ingreso marginal o la derivada del ingreso. Es el ingreso que se obtiene al vender una unidad más de un producto o servicio, ¿sí? Bueno, ahorita les digo, sobre todo con los costos, creo que les va a resultar un poco más sencillo. Costo marginal, CM o la derivada del costo, dice, es el costo incurrido al producir una unidad más de un producto o servicio. Y la utilidad marginal, que la vamos a representar como UM o U', se encuentra representada por la diferencia entre sus ingresos y sus costos. La utilidad marginal representa la ganancia adicional que se obtiene por una unidad añadida. Ya habíamos platicado más que nada sobre el costo marginal. ¿Se acuerdan que yo les decía, les hablaba de un paseo que íbamos a hacer? ¿Sí se acuerdan hace mucho tiempo? Que decíamos, bueno, ¿qué pasa si el autobús me cuesta 2,000 pesos y les voy a dar un lonchecito? Que, perdón, el lunch ustedes lo llevan, más bien, el lunch ustedes lo llevan. Yo nada más les proporciono el servicio del autobús, pero pues lo tenemos que pagar. Y decíamos, ¿qué pasa si van 10 alumnos? ¿A cuánto les tocaría pagar a cada uno de ellos? Si el autobús cuesta
2,000 pesos. Si van 10, ¿cuánto nos corresponde pagar? 200. 200. Ese en este momento, o sea, los 2,000 pesos en este momento es mi costo fijo. ¿Sí? Entonces, el costo variable sería el lunch que ustedes van a adquirir. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. ¿Qué pasa si van 20 alumnos? ¿Cuánto van a pagar por el servicio? Por irnos de paseo. ¿100? ¿Con el mismo precio del camión? Sí, es un costo fijo. 100 Por pesos. 100 pesos. Entonces sería 100 pesos más el lunch, ¿no? Y puedo irlo haciendo así. Vamos a suponer que vamos 40 alumnos. A cada uno les tocaría pagar 50 pesos más su lunch. ¿Ok? Yo contrato el autobús, llega el día del paseo y ya nos vamos, pero en eso llega un alumno y dice, Miss, es que yo también voy a ir, pero ¿cuánto pagaría este niño o niña? ¿Cuánto pagaría por ir de paseo? A ver, dígame, ¿cuánto le cobro? La misma cantidad que los demás. Y entonces, ¿qué vas a decir? La Miss se quedó con 50 pesos, porque ya pagamos entre todos el autobús. Entonces la Miss se quedó con 50 pesos. Y ya está haciendo negocio, ya está haciendo esto, ya está haciendo lo otro. ¿Cuánto cobrar este chico por concepto de irse de paseo? Él ya no va a pagar nada, ¿sí? Más que su lunch. ¿Ok? Y ese es un costo unitario, ¿no? Porque es para él nada más. Ese costo marginal, ¿sí? Se calcula punto por punto, o sea, hagan de cuenta. Si iban 10, cada uno pagaba 200 pesos más su lunch. Si la persona que llegó a último momento, ¿sí? Él nada más va a seguir pagando su lunch. Si me voy a otro punto, ¿sí? De decir, bueno, ya iban 40 alumnos. Cada quien iba a pagar 50 pesos más su lunch. Entonces, la persona que llega al final, pues nada más paga el lunch. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo calculo el costo cuando había 10, el costo marginal sería calcular el 11, un producto más o un alumno más, ¿sí? Y si yo me voy a 40, mi costo marginal sería el 41. Y así sucesivamente. Y lo mismo sucede con el ingreso adicional. Si yo ya tengo calculado todo mi ingreso y de momento vendo una pieza más, a lo mejor me sale un poco más económico o más caro que, me entra menos ingreso o más ingreso, ¿sí? Si vendo una unidad más. Imagínense que yo ya hice todo mi corte el día de hoy, ya hasta calculé impuestos que tengo que pagar por mis ingresos y en el último momento ya casi me estoy yendo y alguien me dice, por favor, véndame este producto porque lo necesito urgentemente. El vender un artículo más, ese sería mi costo marginal, ¿sí?
Y bueno, la utilidad marginal surge de lo mismo, ¿no? De haber vendido producido y vendido una unidad más. Yo sé que estos conceptos son un poco feos y no nos quedan muy claros, pero pues es una medida que, como ya habíamos visto anteriormente, es muy útil para para poder tomar ciertas decisiones. ¿Sí? ¿Hasta aquí algún problema? Déjenme ver qué sigue, No, esto yo no sé qué hace aquí. No, esta quítenla, no sé ni por qué está allí. Se me hace que por alguna situación me preguntaron algo y yo ya les dije. Yo creo que la derivada, ¿no? Bueno, ya nos queda muy poquito tiempo para explicar esta tablita, ¿sí? Porque también ok, dicen que además del costo marginal, también podemos calcular los promedios marginales, ¿sí? Y quizás, como dice aquí, el más utilizado es el costo promedio marginal. El lunes vamos a terminar con este tema, dijimos. Van a descansar martes y miércoles para que el jueves retomemos las dudas. Ahorita las evidencias las voy a poner para el domingo, todas. Sí les pido porque yo el lunes subo los resultados. Y voy a ir subiendo los que ya debieron de haber entregado. Y de las tareas, se las voy a subir el miércoles en la nochecita. ¿Ok? Para que ustedes vean, bueno, tarde-noche. Acuérdense que me las tienen que entregar un día antes de el examen. Pero sí les pido que me las entreguen un poquito antes para ver las dudas. ¿Ok? Entonces, los veo el lunes. Chicos, que tengan buen fin de semana y sigan cuidándose mucho.